Mitos de la humanidad. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo. Esta historia obedece a una particular percepción emocional, a una sensación de pérdida, al borde de la consternación, a la indiferencia del mundo actual con respecto al pasado, a la percepción de una especie de sutil presión. No os deshagáis de nosotros, no os olvidéis de aquellos que han partido antes, porque sin nosotros, ¿cómo podréis saber realmente quiénes sois? En 1532, con el nacimiento de la historia moderna, la ignorancia se tragó un continente entero. En cosa de días, el imperio más grande del momento se desmoronó, cuando 170 desesperados harapientos, conquistadores españoles en busca de oro, aparecieron en escena. El asombroso hundimiento del imperio inca es un cuento de horror. Su final fue anunciado por fatídicas fases previas y asombrosa desesperación. Cuando comencé a estudiar por primera vez la historia del imperio inca, me sorprendió saber que duró menos de un siglo antes de que fuera completamente destruido por los conquistadores españoles. Más sorprendentes aún fueron las circunstancias peculiares en torno a la desaparición de este gran imperio. Pensaba cuando por primera vez leí sobre los acontecimientos cómo pudo ocurrir. Uno acostumbra a pensar que el destino es algo más sutil, pero al final sabría que el destino de los incas estaba escrito en las estrellas. Incas, la guerra contra el tiempo. De día, en el fino aire de las altas tierras de Perú y Bolivia, vibra una canción de inconsolable tristeza. Desde las desmoronadas terrazas en infinitas laderas abandonadas hasta la desolación del altiplano, la tierra herida llora por sus maridos perdidos. Ella es Pachamama, la madre tierra. De sus 7 millones de hijos testigos de la llegada de los españoles, 6 millones yacen muertos después de la conquista. Los supervivientes, la sal de la tierra, que han resistido durante siglos la degradación, desdén y el sufrimiento de cataclismos, nunca la han olvidado. Lo que sabemos del imperio inca procede en su mayoría de los cronistas españoles de los conquistadores. Los incas no poseían el arte de la escritura, y muchos han llegado a la conclusión de que tenían una vaga noción de su propia historia. Pero nada podía estar más lejos de la realidad, ya que para dejar a la deriva su historia en los ríos del tiempo, los incas crearon su propio barco, el mito. Esta idea es polémica. ¿Hay más formas de saber quiénes somos? Ruinas y fragmentos de cerámicas pueden mostrar el permanente avance del hombre desde las cavernas hasta las urbanizaciones. Existen aquellos que piensan que nuestros antepasados pudieron haber sido más y diferentes de lo que la ciencia convencional y la establecida arqueología están dispuestas a considerar. Ya que por una cuestión de principios solo desdeñan. Durante al menos 100 años, todos nuestros estudiosos llevan hablando de los chimpancés como nuestros ancestros. Cuando Darwin introdujo su maravillosa evolución, todos ellos cometieron el error de pensar, me apunto al carro y sigo adelante. Pero la teoría de la evolución está dirigida solo a los organismos, y nuestros antepasados no eran amoedes.
Hace 10 años, Herta von Dächen escribió un libro en el que exponía cómo nuestros antepasados tenían un increíble conocimiento de astronomía escondido y codificado en antiguos mitos, preservado a lo largo de los tiempos, conocimiento hasta ahora ignorado. La cuestión que aquí se plantea es toda la historia de la civilización. Puede que no haya transcurrido directamente desde el estúpido hombre de las cavernas hasta el más inteligente de nosotros, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de dientes a rayas. John West utilizó la geología, la astronomía y el mito para descubrir que la Esfinge de Giza debe ser miles de años más antigua de lo que se pensó hasta ahora. Cada vez es más fuerte la creencia entre varios expertos que el pasado lejano es mucho más interesante y que la gente de ese pasado era bastante más sofisticada en sus conocimientos de lo que hemos sabido anteriormente. Y una de las áreas en las que ocupaban sus conocimientos y ponían más énfasis en su estudio era en el cielo de la noche. Y es la peculiar coincidencia del tiempo en el que vivimos que nuestra habilidad a recapturar esta información se realiza en gran medida por las posibilidades que nos han dado los ordenadores digitales. En mitos, Bill Sullivan detecta una precisión en cada parte de los conocimientos e ideas tan sofisticada como la cantería inca. Sorprendente percepción en astronomía. Profecías paralizadoras. Claves al misterio de cómo un enorme imperio cayó en manos de unos intrusos sedientos de oro. 5 años antes, el último inca verdadero, en la agonía de la muerte, había declarado el imperio perdido. ¿Fue esta la causa del extraño parálisis de los incas frente a los conquistadores españoles? Los Andes, enigmáticos de tantas formas. Comencemos con una pregunta de algunos de sus secretos. Alguien que conocemos da gracias a esta anciana alemana y a las llanuras desérticas que preserva para la posteridad. Aquí, en sus últimos días, la difunta Mary Reich y la maravilla que es Nazca. Aquí se extiende un desierto cubierto con enormes líneas y figuras dibujados hace mucho tiempo. Su significado es elusivo, pero debe estar relacionado con astronomía. Son testigos de una visión diferente, mágica del mundo, del cosmos y sus poderes. Durante siglos estas imágenes permanecieron mudas y sin descubrir, ya que desde el suelo son prácticamente invisibles, solo hablan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua, el milagro de vida para esta gente del desierto, anunciada por la apariencia de una constelación para la que la imagen era símbolo. Enormes torres de fortaleza por encima de Cuzco, antigua capital inca. Forma la cabeza de un puma, con la ciudad abajo como su cuerpo. Diseño visible solo desde el cielo. Si el mundo piensa que el desierto de Nazca es único, puede encontrarse con una sorpresa. Día de solsticio, cuando el sol está o bien septentrional o bien meridional, en junio o en diciembre. 21 de junio. El sol del solsticio ilumina las montañas que rodean Valle Sagrada, Valle Santo de los Incas. El investigador peruano Elorrieta encontró aquí una pirámide con una base 28 veces más grande que la Gran Pirámide de Gizeh, aún así desdeñada para que no se viera. Las líneas en ella marcan los solsticios de junio y diciembre y los equinoccios el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. Aquí de ninguna manera es posible comprender que estamos sobre probablemente la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue crear, diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Secretos de una élite de sacerdotes y nobles.
El 21 de junio se reunían aquí para ver la silueta de un puma aparecer en el solsticio de verano, y solo en el solsticio de verano, hasta que los españoles cortaron su cabeza. Día de solsticio, 21 de junio. Únicamente en este día el sol naciente traza la cara de un puma que emerge. En el solsticio de diciembre es precisamente la mitad. Indicadores del tiempo, maestría de lo que fuera vital para la supervivencia en los duros valles de los Andes desde el principio de la historia. Durante eternidades los Andes fueron capaces de soportar escasos grupos de cazadores. Las cosechas crecían precariamente en altitudes deslumbrantes durante largas sequías o terribles heladas. Las junglas del Amazonas obstruyéndolos por un lado, el océano y el desierto más seco del mundo por el otro. Alrededor del 200 a.C., un impulso creativo de tremendo poder se adentró en la vida de los Andes. Por todas partes una masa crítica de gente reunida que podían realizar las tareas de hacer terrazas e irrigar los Andes. La agricultura en los duros e inhóspitos Andes requiere una aportación tremenda por parte de la comunidad. La buena voluntad de ayudar en lugar de odiar. El entendimiento de que una mano lava a la otra. En ninguna parte eran tan claras las obligaciones mutuas entre los vivos y los muertos. Hasta hoy día las familias andinas se reúnen alrededor de sus tumbas en el Día de los Muertos para celebrar la pérdida de sus queridos, con comida, bebida y conversación, de la charla a la oración. Respeto entre la gente, entre los muertos y los vivos, y el hombre y el medio ambiente, era la ley básica para los campesinos andinos por un Dios creador en forma humana. Viracocha, cuya única imagen permanece aquí, en esta montaña. La tradición aparece aquí, en el lago Titicaca. Hace tiempo, según cuenta la historia, Viracocha surgió de aquí para crear la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Entonces, según el mito, Viracocha creó a todas las tribus de los Andes y las enseñó a vivir en armonía. El mito constituye el documento que acredita la civilización andina. Cada tribu tenía su propio lugar de origen llamado Pacarina. Podía ser una fuente, una cueva, un monte, desde los cuales los antepasados de cada tribu aparecieron enviados desde el lago Titicaca por el dios Viracocha para poblar los Andes. En realidad, Pacarina era como un acto de posesión de una tribu a sus tierras, marcando desde tiempo inmemorial el derecho de propiedad a sus tierras tribales. Y la genialidad de este sistema religioso era que la Pacarina, lugar naciente, era comparado a una estrella. Y al igual que cada estrella tiene un lugar asegurado en el firmamento en relación con las otras, cada tribu tenía su propio territorio y podía vivir en armonía con el resto de las tribus. Y así, de alguna forma, una Pacarina era literalmente una puerta de estrella. Aquí, en la bóveda celestial, están escritas las formas de pensamiento de la civilización andina. Por la noche, aparece súbitamente un firmamento resplandeciente, inmaculado. Aquí la Vía Láctea. En otros lugares, un grupo en su máxima brillantez en el cielo nocturno centellea con tal intensidad que sus enormes espirales de polvo interestelar aparecen con una definición sorprendente: negro, profundo e insondable. Estas negras nubes tienen nombre: llama, cóndor, perdiz, sapo, serpiente, zorro. Zorro y llama. Imágenes en los cielos nocturnos andinos que serán cruciales en esta historia y fueron tan importantes para los incas que los grabaron en su suelo sagrado. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Como los antiguos egipcios que veían el río Nilo como una vía láctea en la tierra y pudieron haber construido alguna de sus pirámides para mirar a Orión, constelación de su dios Osiris,
Así los incas vieron su valle sagrado como un espejo de la Vía Láctea y utilizaron la naturaleza para dar forma a constelaciones y nubes negras. Como Ampatu, el sapo. Por encima de la ciudad de Urubamba, la figura de un cóndor parte hacia el sol, saliendo aquí en el día de solsticio. Aquí en Pisac, la imagen de la constelación del cóndor, con las alas abiertas en actitud de llevar a los espíritus a la Vía Láctea. Para los incas, la Vía Láctea y los días de solsticio fueron de suma importancia. Días en los que creían que un puente conectaba el mundo por encima y por debajo. El solsticio de junio era un día de rito sagrado porque en ese día el sol salía en la Vía Láctea y abría un puente a la tierra de los dioses. Igualmente, en el solsticio de diciembre, al salir el sol en la Vía Láctea, abría las puertas a las tierras de los antepasados, permitiendo a los vivos consultar a los muertos. El tiempo se rige por el sol y las estrellas. De su importancia para nuestros antepasados no recordamos prácticamente nada. Hacemos todo para que sea olvidado. Tenemos relojes digitales. Y deberíamos saber que la aguja larga es la luna y que la pequeña es el sol. Y en total son 60 minutos. Todo esto se toma del sol, la luna y las estrellas. Pero no todo el mundo ha olvidado. Esto es Coyurriti, una montaña ancestral sagrada del Perú donde cada año cientos de miles de personas vienen a recoger agua sagrada para sus iglesias cristianas. Pero los días del Coyurriti también conmemoran un antiguo rito indio. En el mito occidental, el celestial cazador Orión confronta la constelación de Tauro, cuyo omóplato está formado por las 7 estrellas de Pléyades. Constelación que desaparece de la vista durante más de un mes. En tiempos pasados, la reaparición de la constelación era crucial para que los granjeros andinos definieran el calendario agrícola del año. Es el 7 de junio y estas gentes vienen a celebrar la salida de Pléyades. Pero esta fecha varía sobre largos periodos de tiempo, lo que resulta ser un hecho de crucial importancia para esta historia, ya que nos conduce a otro tiempo en el que la gente andina sufrió el Panchacuti, el fin del mundo. Panchacuti, el fin del mundo. El miedo al tal Panchacuti y la creencia de los andinos de que podrían verlo escrito en las estrellas es el centro de investigación del escritor americano William Sullivan. La llegada de los españoles constituye exactamente el tal Panchacuti para los incas de los Andes. El diluvio, el fin de su mundo. Pero antes de eso existe un mito anterior de la inundación y el diluvio. La versión andina de Noé y su arca. En este mito, la llama dice a sus pastores que lleven todos los animales a la cima de la montaña Vilcacotto. Señalando la salida de Pléyades sobre la montaña, avisa a los pastores que en exactamente un mes vendrá la inundación. Entonces, a medida que las aguas suben, la cima de la montaña se llena de tantos animales que el zorro se desliza y se moja la cola. Y por eso hasta ahora, la cola del zorro es negra. En el mito, montañas elevadas como Vilcacotto significan el solsticio de junio. Y por eso ahora sabemos que lo que estamos buscando es justo lo que la llama dijo, el periodo de tiempo en el que Pléyades se elevó exactamente un mes antes del solsticio de junio. Creo que en sus mitos los antepasados lanzaban un mensaje al futuro. Y querían estar absolutamente seguros de que el mensaje pudiera ser entendido. Y así encontramos una y otra vez que nos dejaron dos pistas.
lo que pasó en el solsticio de junio y lo que pasó en el solsticio de diciembre. Ahora los ordenadores nos enseñan los cielos del pasado. Y lo que estamos buscando de momento es el tiempo en el que Pléyades apareció por primera vez en los albores del cielo, exactamente un mes antes del solsticio de junio. Y esto es lo que pasó. Aquí está la llama seguida del zorro, y la cola del zorro está por debajo del horizonte en el creciente amanecer. Y así sabemos por qué la cola del zorro es negra. Porque este hecho tuvo lugar en el año 650 a.C., lo que establece el mito como la era de la inundación. Alrededor del año 650 a.C., la arqueología muestra algo bastante desagradable saliendo de una botella. Desde el primer momento surgió una guerra a gran escala para dominar los Andes durante 8 largos siglos. Pero si Sullivan está en lo cierto, los mitos nos dejan 2 pistas, lo que podríamos estar viendo en ambos solsticios, el de junio y el de diciembre. ¿Qué terrible acontecimiento divisaron los astrónomos andinos en el cielo? La clave está en la suprema importancia de la Vía Láctea como camino de conexión de los muertos, los vivos y los dioses. Y esto es lo que ocurrió. En el solsticio de junio del 650 a.C., la Vía Láctea no apareció en el horizonte en el camino por donde sale el sol, lo que significó que las puertas a las tierras de los dioses se habían cerrado de golpe. El mito cuenta que Viracocha se apartó con pena y abandonó este mundo, y de hecho los agricultores andinos recuerdan la introducción de la expansión de guerra como un cataclismo que destruyera el fundamento del balance que el dios había establecido. Lo que los chamanes andinos vieron fue un Pachacutech, el fin del mundo, como el puente a los dioses se había ido para siempre. Mientras tanto, los Andes fueron víctimas de un estado orgulloso y brutal. Dirigentes militares de Huari, quien impuso fuerte recaudación de ingresos y trabajos obligatorios. Aquellos que se resistieron fueron sacrificados en rituales. Estos muros interminables de piedra nos cuentan la historia de la pesadilla que cayó sobre los Andes. Los señores de Huari obligaron a los agricultores de esta zona a construirlos, barracas sin fin como campos de concentración, donde los oficiales de Huari podían controlar el trabajo forzado, la recaudación de impuestos y la producción de objetos de lujo para su propio beneficio. Las tierras altas de los Andes se expandieron, tribu sobre tribu, valle sobre valle. Surgió una nueva élite, guerreros cuyo objetivo era establecerse por encima de los agricultores sedentarios y perpetuar la guerra a medida que se expandían. Si los agricultores se habían identificado como descendientes de las estrellas, los guerreros ahora se comparaban con los planetas libres para deambular entre las estrellas. Los estudiosos mantienen que las gentes de los Andes no conocían los planetas, pero en estos transparentes cielos era difícil no verlos. Un cronista incluso los enumeró con sus nombres, y guardaban una sorprendente semejanza con los dioses planetarios de los griegos y los romanos. Chasca Cuoliyor, la bella mujer con rizado pelo, Venus. Aus, el dios del tiempo, la justicia y el castigo, Saturno. Estaba el dios de la guerra, Acayoch, él con enemigos, Marte. Cuatahuililla, el mensajero, Mercurio. Y Perua, de donde puede proceder el nombre de Perú, el rey, el señor de la generosidad, Júpiter. En este periodo, Viracocha, el dios que ha partido, se ve también en otro aspecto. Quedan restos de templos incas dedicados al dios supremo Viracocha. Los españoles entendieron esta palabra como una palabra inca que significa grasa del mar. Los incas se reían de ello, porque la palabra viene de una región completamente diferente, del lenguaje alrededor del lago Titicaca de donde surgió el dios. Y tiene un significado completamente diferente, plano inclinado del mar celestial. Pero ¿inclinado en relación a qué? Lo que indica es el camino descrito por el ecuador del Sol en relación con el plano del ecuador de la Tierra.
Y la posesión de este conocimiento fue la clave para entender la precisión y movimiento de las estrellas. El fenómeno astronómico de la precisión fue el gran misterio que fascinó a nuestros antepasados y realmente no es tan difícil de explicar. ¿Recuerdas esto? La vieja peonza. El rápido giro alrededor del eje es como un día de rotación de la Tierra, pero hay otro tambaleo más lento en su mismo eje. Un tambaleo del eje tarda 26.000 años para dar la vuelta. De pie sobre la Tierra, las constelaciones parecen viajar a través de épocas. Apareciendo detrás del Sol saliente, cambian en periodos de un poco más de 2.000 años. Las conocemos como Piscis, Aries y Tauro. El zodiaco, como lo concebimos, consta de 12 constelaciones. ¿Compartían los incas este punto de vista? Agricultores de remotos pueblos me han dicho que sí, que tenían un sistema de 20 casas en el cielo. Y por allí está lo que queda de 20 templos, cada uno dedicado a uno de los 20 linajes reales incas. Los símbolos son diferentes, el significado parece el mismo. El dios Viracocha se convirtió en el soberano del eterno movimiento y vino a identificarse con Saturno, el planeta. Lo mismo que ocurre en el mito griego o con el dios creador Huang Di de China. Dioses severos de justicia, castigo, que miden nuestro tiempo con precisión. A Saturno se le llamó Padre del Tiempo, porque tardó más tiempo que cualquier otro planeta en ir alrededor del Sol. Y los antepasados utilizaron Saturno para seguir el rastro de grandes lapsos de tiempo de precisión a través de su conjunción con el planeta Júpiter. Para medir este lapso de tiempo de 26.000 años utilizaban este atajo. Saturno y Júpiter entran en conjunción cada 20 años. Cada conjunción ocurre en una tercera parte del camino a través del zodiaco, ligeramente pasando su antigua localización. Después de 40 conjunciones, unos 800 años, vuelven a su posición de origen. Un atajo de precisión durante mucho tiempo desconocido para nosotros. Pero la gente andina lo conocía perfectamente. Aquí en este templo los sacerdotes danzaban 40 danzas. Los incas cuentan las tribus por unidades de 40. Una y otra vez el sagrado número 40. La clave para calcular la precisión y el símbolo del eterno retorno se encuentra sin usos rituales. Desde la ciudad andina de Cuzco salen 40 caminos a cada punto del compás, cada uno para ser caminado en líneas completamente rectas. Aquí surgió un nuevo poder en los Andes. Los incas aparecen durante un breve y brillante momento en el tiempo. Su surgimiento está envuelto en mitos. Los historiadores aún dicen que el mismo dios Viracocha bendijo a su antepasado cuando abandonó este mundo y le dejó su bastón de mando para que el Inca reivindicara su derecho en este mundo. Mito que Bill Sullivan cree de nuevo tiene un significado. Los incas identificaron su mítico antepasado Manco Cápac con el planeta Júpiter. Y el mito apunta a la conjunción de Saturno y Júpiter, y así anuncia a todo el mundo que los incas, con la bendición de Viracocha, han venido para dominar los Andes. Una extraña manera de reclamar poder, aunque conveniente dentro de los límites del lenguaje simbólico que Sullivan encuentra en los Andes, pero por alguna razón los incas van más allá de eso. Algo ocurre que les hace empezar a comportarse de una forma bastante diferente. Hay una tradición según la cual el imperio inca nació bajo la sombra de una profecía, alrededor del año 1440, menos de 90 años antes de la llegada de los españoles. Los incas son solo una tribu entre otras muchas y su valle del Cuzco está siendo gobernado por un odiado enemigo. Su viejo rey está apartado, está desesperado, pero no solo por el ataque del enemigo.
Dentro de 5 generaciones, anuncia a su hijo Yupanqui y a sus generales, habrá un Pachacuti terrible, el fin del mundo, y en este momento serán destruidos los Andes. Pero su hijo, el príncipe Yupanqui, no está dispuesto a renunciar, deja a su vacilante padre a un lado y toma las riendas del poder. A diferencia de su padre, Yupanqui no está dispuesto a aceptar la derrota. En su lugar propuso ideas diferentes. Una visión revolucionaria. Crear un imperio del sol, embarcado en una misión sagrada. Salvar a la civilización andina de la extinción. Los cronistas lo rechazan como una fantasía, pero si esta profecía realmente existió, la conmoción causada difícilmente puede entenderse en el contexto común de la historia. El príncipe Yupanqui toma un nuevo y significativo nombre, Pachacuti Inca, aquel que derriba al mundo él mismo. Parece ser guiado con un extraño sentido de urgencia. Empezando por su estrecho valle del Cuzco, él y sus 4 sucesores inician el curso de la expansión. En una de las regiones más inaccesibles de la Tierra, conquistaron un imperio de las dimensiones de Canadá al Caribe o desde Islandia hasta el Sáhara, dentro de un espacio de tiempo de 80 años. En este periodo abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de agricultores por la clase guerrera, y restableció la paz después de 8 siglos de continuas guerras. Y se establecieron por encima de todos ellos. Llamaron a su imperio el Imperio del Sol. Pachacuti Inca no podía simplemente restaurar la antigua paz de Viracocha. Para favorecer a los agricultores se pondría en curso una coalición con los guerreros. A cambio ofreció a los guerreros el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, de otra forma, los guerreros fueron elevados por las imágenes del Sol, eclipsando estrellas y planetas al unísono. Había una sensación de determinación, de reconocimiento de un dolor profundo sobre la tierra, a la vez que un sentido de belleza y disfrute en el riesgo en cada momento de posible tragedia, en cada tarea. Pero por encima de todo, había un poderoso carisma que condujo a las gentes andinas dentro de la órbita de Cuzco. Esta es una de las grandes atracciones turísticas del hemisferio oeste, Machu Picchu. Y aún hoy alberga quizá de 12 a 15.000 personas. ¿Se puede imaginar lo que una ciudad inca de verdad podría parecer? A diferencia de cualquier otro imperio anterior a ellos, los incas no derrocharon sus habilidades en decorar complejos templos. Al contrario, construyeron la tierra. A lo largo de los Andes, los incas impusieron un rígido sistema en el que cada tribu conquistada trabajaba para un bien común. No se conocía el dinero ni la propiedad privada estrictamente limitada. En su lugar consiguieron la grandeza al destinar todas las energías en cubrir los Andes con terrazas, campos de regadío y un impresionante sistema de carreteras. Aquí, para el bien del viajero, los incas construyeron un frigorífico natural. Fuera el sol todavía está en su cenit, pero dentro hay 20 grados menos. El viento sopla por este pasaje, y se puede ver cómo los incas esculpieron anaqueles que cruzaron con tablas para colocar la comida. El viento soplando por debajo y por encima enfriaba y secaba la comida. Al restablecer la armonía de la era de Viracocha, la primera preocupación de los incas fue la vuelta a la generosidad. Para crear un imperio que no conociera la hambruna, los incas construyeron almacenes de comida por todas partes. Comida que podía ser transportada en días a cualquier lugar para alimentar a la gente que padeciera hambre. Almacenes como este, donde el viento que sopla a través del valle mantenía los alimentos secos y evitaba que se estropearan.
Y con el mismo espíritu trabajaron para desarrollar más y mejores tipos de plantas alimenticias. Este lugar es una estación experimental agrícola, donde los incas, utilizando provechosas cosechas adaptadas a altitudes más bajas, las plantaban satisfactoriamente cada año en este lugar en altitudes más altas. Y así, para cuando alcanzaran altitudes más altas, estaban listas para plantarlas por todas las montañas. ¿Qué guió a los incas? ¿Qué vieron Pachacuti y su padre en el cielo? Se les acusa de glorificar y manipular su propia historia. Así que tomemos el testimonio de un grupo completamente diferente, las tribus conquistadas de Huarochiri. Según sus leyendas, hay una llama en el cielo que camina hacia la Vía Láctea y que debe beber todo el agua del mar cada noche. Si no lo hace, se terminará el mundo. Y mira esto. Esto es lo que Pachacuti y su padre vieron. Al igual que aquellos años, en el 650 a.C., cuando el zorro se ahogaba. Ahora es el turno de la llama. Pero incluso fue más importante esto. Esto es lo que el astrónomo sacerdote andino vio. El camino del cielo por el que se separa de la compañía de la Vía Láctea. Pero esta vez sería el puente a la tierra de los antepasados que desaparecería en las inundaciones del tiempo. ¿Fue esta la profecía? ¿Que los muertos no volverían a instruir a los vivos? ¿Fue esta la terrible debilidad de los incas? ¿Tener el conocimiento seguro de que una catástrofe cósmica surgiría inminente en los cielos? Pachacuti Inca no se mantendría ajeno. No podría mantenerse ajeno mientras los portales de tradiciones sagradas crujían hasta el final de la historia. Si era cierto que los hechos en el cielo influenciaron a aquellos en la tierra, ¿era posible que pudiera ocurrir al revés? ¿Podrían actos humanos alterar el curso de las estrellas? Así fue como Pachacuti concibió la guerra. Una guerra contra el tiempo, ya que si el tiempo era despiadado, debía ser parado. No habría continuado con esta historia si no hubiera dado con las crónicas del sacerdote español Martín de Murúa, uno de los pocos que intentó ver los acontecimientos desde el lado de los incas. En esta crónica Sullivan encuentra más evidencias para su punto de vista. Martín de Murúa deja constancia de una leyenda desde el principio del reino de Pachacuti Inca. En ella, al hacer sonar la concha sagrada de una caracola un barbudo anciano, empieza a llover sin fin amenazando con hundir Cuzco. Pachacuti Inca le busca. Todo esto parece reflejar un acontecimiento histórico, lluvias intensas amenazando la capital del Cuzco. Pero el mito habla también de un acontecimiento astronómico. Cuando Pachacuti Inca avanza hacia Viracocha, nos habla de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. Pero lo que realmente puso en guardia a los incas fue que esta conjunción de los planetas tuvo lugar exactamente en el mismo sitio que en el 650 a.C. 40 conjunciones habían pasado. Y ahora Saturno y Júpiter ocupaban exactamente el mismo lugar en las estrellas que cuando 8 siglos antes habían anunciado el inminente colapso del mundo anterior. Al igual que las gentes andinas, Pachacuti Inca creyó que los acontecimientos anticipados en el cielo serían los que pasarían en la tierra. Pero si cambiaba los acontecimientos en la tierra, ¿podría esto alterar el curso de las estrellas? Si él pudiera evitar que el mundo cayera en un caos mayor, ¿podría el cielo contenerse de sus fatales conjunciones? ¿Se podría evitar el destino? Martín de Murúa nos relata que hizo emprender una reforma religiosa inaudita.
Pachacuti Inca transformó la ciudad del Cuzco en el centro de la tierra. Con el sol como centro de la religión, el Coricanche, el templo al sol de Pachacuti, fue recubierto en oro. Y desde ahí emanaban a todos los puntos del horizonte 40 rayos llamados seques, caminos rectos de baquetas hacia las crecientes estrellas. A lo largo de estas líneas, sepulcros naturales. Y cada tribu en el imperio era responsable de cuidar uno de estos sepulcros grabados. Y así, como una tela de araña gigante, todas las gentes de las tribus de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban atados al sol en el centro. E institucionalizó esto, el Intihuatana, literalmente para atar al sol. ¿Pero para atar al sol a qué? Para atar la religión solar a todas las gentes de las tribus de los Andes. Cada tribu descendía de su propia estrella. Si las estrellas no se podían mover en relación al sol, entonces y solo entonces podría ganarse la guerra contra el tiempo. Y Pachacuti Inca señaló un día de suma importancia sobre el resto, el día del solsticio de diciembre, el mismo día en que el puente a los antepasados quedaba abierto. En ese día se mataban y sacrificaban 10.000 llamas por todo el imperio. Por todas partes su sangre era bendecida y recogida en pequeños recipientes de cerámica. Corredores llevaban los recipientes a las esquinas más lejanas del imperio para lanzarlos desde la cima de cada monte o cumbre de la montaña. Desde cualquier parte del imperio, todas las tribus enviaban delegaciones aquí a Cuzco, cada una con 2 inocentes niños. Algunos de estos niños eran sacrificados aquí en Coricanche, en el más solemne de todos los rituales incas, conocido como la capacocha. Como si de un gran acto de respiración se tratara, todas las delegaciones eran aspiradas en Cuzco para la santificación, para desde allí regresar a su tierra natal con el resto de los hijos. El significado de la capacocha ha permanecido como un enigma desde el principio. Y todavía creo que su secreto reside en el significado mismo de la palabra. Capach, el rey sacerdote astrónomo, y cocha, plegaria, la plegaria del rey. Y era esta plegaria de los incas la que los niños sacrificados estaban destinados a hacer llegar a las estrellas. Gracias a las crónicas del sacerdote Murúa, incluso sabemos las mismas palabras de la plegaria. Que permanezcan el sol y la luna jóvenes para siempre. Que la tierra no se vuelque. Ama Pachacuti. Y que haya paz. Pero con un imperio entero bajo control y en paz, ¿dónde estaba la guerra? Creo que había una y solo una guerra sin sopesar por los incas. Y esa guerra era la guerra contra el tiempo. A lo largo de las seques que surgieron del Santo Cuzco, montañas y barrancos transversales en firmes líneas rectas, los niños viajaban de regreso a casa para ser sacrificados en las cimas de las montañas. Se les encontraría todavía acompañados con sus muñecas, niños cuyo destino era llevar las palabras de la plegaria hasta las puertas del cielo. Y se establecía una cautivadora resonancia entre postes gemelos de horror y belleza. La profecía del inminente juicio final y el intento de anticiparse fue el secreto de la familia real y de un pequeño círculo de los iniciados. Pero los escritos en los muros no pasaron desapercibidos a los ojos de astrónomos nativos de otras partes. Creo que en México una profecía similar hizo a los aztecas llevar a cabo su propia guerra contra el tiempo, pero con terror, alimentando al sol con cientos de miles de víctimas sacrificadas a la vez.
En lucha con una terrible visión del futuro, los incas en su lugar se dejaron arrastrar por las aguas del dolor en lugar de la cólera. Y así enviaron inmaculados emisarios a las estrellas. Emisarios llevando un mensaje desesperado para suplicar razones de humanidad a las rejas del cielo. Y si esta plegaria, llevada a lo alto por las almas de niños muertos, revelaba poderes erróneos de fe, revelaba también el más terrible dolor de todos, el sentimiento de que el Creador hubiera abandonado a su creación. Esta fue la estrategia desesperada empleada por los incas para prevenir el final de su mundo. Pero si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ...1527... Mucho más al norte los europeos habían descubierto el Nuevo Mundo y aniquilado el imperio azteca de México desconocido para los incas. Solo son 8 escasas décadas después de que el gran Pachacuti inca derribara su mundo y fundara el imperio inca, el más grande de su tiempo. El quinto de los grandes incas y el último en gobernarlos, Huayna Cápac, yace muriendo de una enfermedad desconocida. Es el azote de la viruela que los españoles han importado al Nuevo Mundo y ahora les antecede. Sus palabras de moribundo son, así las recoge la historia: yo seré pues el último, la guerra está perdida. Creo que lo que realmente le afectó fue lo que Pachacuti había visto y temido. El camino del sol se separaba de la Vía Láctea y la entrada a la tierra de los muertos, el mundo de los antepasados, se cerraba de golpe. Y este acontecimiento fue subrayado por la única conjunción de los 5 planetas visibles, acontecimiento recordado tan lejos como en China. Venus y Mercurio unidos con Saturno y Júpiter junto con Marte, el planeta rojo de la guerra. Los otros 4 se moverían, pero Marte permanecería para rezagarse en el cielo de la noche y controlar los estragos del inminente juicio final. La viruela introducida por los españoles, que mató hasta el último inca, hará morir a la mitad de la población y destrozará el espíritu de la gente. Un terrible estallido del fenómeno que ahora conocemos como el Niño azota el país y destruye las tierras costeras. Estalla la guerra civil entre pretendientes, destruyendo con confusión la confianza que las gentes tienen en un líder. Solo entonces llegaron los conquistadores españoles. Esto es lo único que queda del Templo del Sol, el corazón del Imperio Inca. Estos muros estuvieron una vez recubiertos de oro para reflejar los rayos del sol, pero los conquistadores españoles lo arrancaron todo. Y sus restos ahora hacen que parezca pequeño por el monasterio dominicano construido sobre él. Nada puede simbolizar mejor el fugaz resplandor y la dramática desaparición del Imperio Inca. Se acabó con el chamán andino, torturado, mutilado, golpeado hasta morir, desmembrado, quemado vivo. El gran río del conocimiento, que daba a conocer cada aspecto de la vida de los indios, fue reducido a un hilo, después a polvo. Los extirpadores prepararon a soplones, pequeños hombres con pequeños resentimientos u hombres aterrados amparándose bajo la protección de los monjes. A medida que se fue silenciando la voz de los Andes, lo único que quedó fue una leyenda, historias, mensajes codificados, mitos. Los incas procuraron crear paz y justicia, unificar tribus guerreras, crear generosidad y belleza.
Construyeron un sistema de carreteras de la distancia de Londres a Tashkent o de La Habana a la bahía del Hudson. Cubrieron los Andes con terrazas y campos de regadío. Y aún así, este logro es incomparable al imperio chino o romano o a cualquier otro gran imperio. Porque los incas lograron todo esto en menos de un siglo, en una tremenda explosión de energía. ¿Por qué? Quizás ahora lo sepamos. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo,